Buenas tardes, mi nombre es Alejandro García Vergara y voy a hablarles sobre la empresa que he construido. La empresa que he construido se llama SEA Sociedad Limitada Unipersonal. He elegido esta forma jurídica por unas razones que explicaré posteriormente en el vídeo. Bien, mi empresa es una empresa dedicada al asesoramiento empresarial jurídico en el campo específico de la inteligencia artificial. Bien, el campo de la inteligencia artificial es un campo que está en expansión, por lo que, aprovechando mis habilidades al finalizar mis estudios de Derecho de Administración y Dirección de Empresa, creí lo más oportuno dedicar una empresa a este campo. Para poder hacer la presentación de mi empresa correctamente, la voy a dividir en dos partes. La primera parte, la de PowerPoint, explicaré las características principales de mi empresa y explicaré también el estudio de mercado previo que he realizado mediante un DAFO y otros aspectos como el entorno económico. Posteriormente, a través de un Excel, explicaré la vinculación con los aspectos contables y financieros que hay en la empresa. A fin de cuentas, explicaré la viabilidad de mi empresa. Bien, aquí tengo un índice de la presentación de mi empresa. Empezaré hablando del objeto social, posteriormente la idea de cómo se me ocurrió montar la empresa, sobre el nombre, porque puse este nombre, sobre el código SMAE de la empresa, luego sobre la ubicación, es decir, dónde está localizada mi empresa, al principio, sobre el empresario, o sea, yo, al ser una sociedad limitada unipersonal, yo soy el único socio que hay. Posteriormente, sobre la forma jurídica, justamente explicaré por qué he elegido esta y no otras formas jurídicas. Luego del entorno económico, sobre la misión y la visión. Luego hablaré del DAFO y luego explicaré nuestros servicios. Bien, el objeto social constituye la actividad económica que desarrolla nuestra sociedad mercantil en el tráfico jurídico. Para que este objeto social sea posible, debe ser lícito y posible. Específicamente, mi empresa, SEA Sociedad Limitada Unipersonal, se dedica al asesoramiento jurídico y empresarial de actividades relacionadas con el campo de la inteligencia artificial. Bien, es decir, la prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría, tanto contable como fiscal, financiera, económica, informática, laboral, jurídica, a personas tanto físicas y entidades públicas o privadas. Bien, este es el objeto social de la empresa y ahora explicaré por qué se me ocurrió montar esta empresa. Pues resumidamente fue aprovechando la ventaja de mis conocimientos que había adquirido a lo largo de la carrera y por mi espíritu emprendedor, por haber acabado la carrera, decidí crear algo por mí mismo, entonces creé esta empresa. Además, también había que aprovechar el avance de la tecnología y la ampliación de las posibilidades en la inteligencia artificial en la vida real, así que consideré que con mis estudios y mis conocimientos jurídicos, fiscales y tributarios sobre las empresas, creí conveniente crear una asesoría para poder aportar ese asesoramiento jurídico y empresarial a empresas de inteligencia artificial específicamente. El nombre de SEA Sociedad Limitada Unipersonal lo elegí porque es un acrónimo. El significado de un acrónimo es la suma de los significados de la palabra que lo generan. Este acrónimo es una síntesis de la actividad principal de mi empresa, que quiere decir asesoría, inteligencia y artificial. Bien, el código SMAE es el código que hace referencia a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que se trata de una clasificación utilizada a efectos de realización de encuestas y también para la clasificación de empresas dependiendo de la actividad económica principal que desarrollen. Bien, concretamente mi empresa realiza las actividades jurídicas, de asesoría fiscal y de consultoría, por eso está incluida en el 74.1. Bien, la ubicación de mi empresa la he localizado en el barrio de Cuzco Castillejos, concretamente en la calle Capitán Aya 40. Es el distrito de Tetuán, al lado del Paseo de la Castellana, y consideré colocar mi oficina principal, la primera de todas, aquí porque en pleno Paseo de Castellana, junto a grandes consultorías y asesorías, mi empresa yo creo que hacía bien colocándola al lado de estas grandes asesorías. La oficina que encontré en el número 40, una oficina de 70 metros cuadrados, bastante cómoda y económica, porque con un precio de 750 euros al mes yo creo que es bastante rentable
más viendo dónde está colocada. Ahora hablaré sobre el empresario. El empresario soy yo, esa es una sociedad limitada unipersonal, yo soy el único socio, por lo que tengo en mente ampliar la sociedad con otros socios, pero el primer socio y el único ahora mismo soy yo. El empresario es Alejandro García Vergara, o sea yo, con 22 años, y aquí he puesto mis dos números de teléfono, un número de la oficina y el número mío de particular de la empresa. Bien, la forma jurídica. La forma jurídica que he escogido es la sociedad limitada unipersonal. Una sociedad limitada unipersonal es aquella que tiene un solo socio. Por tanto, el 100% de las participaciones sociales corresponde a una sola persona, que puede ser física o jurídica. Por lo que es aquella que la totalidad de acciones o participaciones sociales en las que se divide el capital social pertenecen a un único socio, en este caso soy yo, de manera originaria o sobrevenida. En mi caso es originaria porque yo he sido el que he creado la empresa. Por lo que para que esta empresa tenga esta forma jurídica se tiene que hacer una inscripción registral de la identidad del único socio, o sea yo. Se tiene que constituir la empresa en escritura pública y ha de constar de los órganos locales. La aspiración de los empresarios individuales, o sea, mi idea de crear esta forma jurídica era poder ejercitar su actividad profesional con responsabilidad limitada frente a sus acreedores. Es decir, frente a mis acreedores, dependiendo de lo que yo aportaba inicialmente en el capital social, pues yo respondía limitadamente a las deudas que podía contraer con los acreedores. Esta forma jurídica presenta ventajas e inconvenientes. La ventaja: la responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a las aportaciones de capital, como acabo de decir. Y bueno, y que el capital mínimo son 3.000 euros, que es bastante asequible y que es lo que se puede aportar para unas empresas de un único socio y además de un estudiante recién acabado de la carrera. Los inconvenientes que presentan: no se pueden emitir obligaciones, por lo que se tienen que financiar de otras partes, por ejemplo como acreedores. No se puede cotizar en bolsa y la identidad de los socios es conocida. Estos son algunos de los inconvenientes, pero bueno, creo que para mi empresa, para el comienzo de mi empresa, no tiene ninguna preocupación, ninguna importancia. Lo único, la financiación de las obligaciones, que de la posibilidad de emitir obligaciones deberemos financiarnos por otros métodos, pero bueno, como he dicho, no tiene mayor preocupación. Bien, ahora hablaré sobre el entorno económico. El entorno económico, he cogido los datos del OCDE y del Banco de España de septiembre de 2016 y como anteriormente en 2015 había un 3% de crecimiento en el PIB. Esto por eso consideré que era bueno crear una empresa, porque el Producto Interior Bruto de España estaba creciendo y aparte se iban a crear casi 500.000 de nuevos empleos, por lo que consideré que es un buen momento para poder crear la empresa. En los años siguientes se considera que va a haber crecimiento, pero en menor medida que este año, y se van a crear nuevos empleos, por lo que las circunstancias parecen ventajosas y beneficiosas. Bien, los factores que creo que han favorecido el crecimiento del Producto Interior Bruto es el mayor impacto de las políticas del Banco de España en la mejora de las condiciones financieras, los mejores resultados de las rebajas fiscales en términos de consumo y los mayores descensos del precio del crudo. Estos son de los factores más importantes que yo creo que han hecho que el Producto Interior Bruto en España haya podido crecer. Los riesgos que puede comprometer el crecimiento de 2016: pues bueno, la inestabilidad financiera en China, nuevos brotes de incertidumbre financieras en la eurozona o Rusia, y repunte continuado de las importaciones y una falta de impulso de las exportaciones. Bueno, esto ha pasado este año, pero bueno, las previsiones parecen más favorables, por lo que esperemos que no haya demasiado riesgo sobre estos temas. Bien, la visión. La visión que tengo sobre mi empresa es ser la mejor asesoría y consultoría en cuanto a calidad de servicio y atención al cliente. Y la misión es pues prestar un total servicio a nuestros clientes para ayudar a que su empresa sea más eficaz, crear más valor, reducir costes, mejorar la forma en la que opera y aportar un punto de vista más innovador. Es decir, mi empresa no únicamente quiero que se dedique a asesorar a mis clientes, quiero que
en todo momento, después de haberlos asesorado, se produzca un seguimiento para poder estar continuamente cerciorándose de que el asesoramiento y la consultoría ha sido eficaz. Bien, mis servicios son los servicios que ofreceré son servicios de asesoría jurídica y consultoría, y dependiendo del precio del mercado, de cómo esté y tal, las retribuciones principalmente se distribuirán por horas de trabajo y en función del servicio prestado. Bien, la forma en la que prestaré mis servicios, pues con flexibilidad, es decir, adaptándome a cualquier caso. O sea, mis casos no son, mi consultoría no se va a dedicar de forma general a todos los casos, porque creemos que cada caso es un mundo, cada empresa tiene su forma de actuar, por lo que deberemos asesorar o consultar de forma específica en cada caso y con profesionalidad, porque creemos que hay que ser profesionales en la dedicación de nuestro asesoramiento empresarial jurídico, y más sobre temas sobre la inteligencia artificial. Bien, nuestra forma de prestación podrá ser en nuestra oficina, como he dicho, en la calle Capitán Daya, o por teléfono, como indicado anteriormente, o por correo electrónico. También hemos creado una página web, Asia Social Limitada SLU.es, donde se podrá poner en contacto con nosotros. Bien, ahora hablaré sobre el DAFO. Primero de todo hablaré sobre los factores internos, que son las debilidades y fortalezas, y posteriormente hablaré sobre los factores externos. Bien, las debilidades que puede presentar mi empresa. Pues una de las debilidades más importantes han sido los pocos recursos de partida. Al ser yo el único socio fundador, y al ser un estudiante muy recién graduado, pues los recursos han tenido que ser escasos. Otra debilidad, las dificultades para conseguir clientes y financiación. Al no poder emitir obligaciones, pues también es más difícil, sin que te conozcan aún, pues poder financiarse o conseguir los clientes. Al ser también una empresa pequeña y poco conocida, pues es una debilidad, pero bueno, tengo expectativas de poder crecer y continuar, así que no espero quedarme solo en el mercado nacional, también me gustaría quedarme en el mercado, a poder expandirme en el mercado internacional, por lo que espero poder ser una empresa mediana algún día. Y otra debilidad es la escasa experiencia, pero bueno, como he dicho, me considero preparado para esta empresa, ya que mis estudios han servido para esto. Las fortalezas que presento: conocimientos recientes y frescos. Sí, son los conocimientos que tengo al haber acabado la doble titulación de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, justamente sobre temas de fiscalidad, de tributación, por lo que son unos conocimientos que tengo bastante recientes. Luego, experiencia en asesoría. Mis prácticas justamente las realicé en una asesoría, por lo que la experiencia que he podido tener ha sido justamente en este campo. Y luego la demanda del mercado. Hoy en día, como he dicho antes, elegí crear la empresa sobre la inteligencia artificial porque es un campo que está en expansión, por lo que el mercado en este aspecto está en continua demanda. Bien, ahora sobre los factores externos, las amenazas, pues hay bastantes asesorías ya con reconocimiento que están afianzadas en el sector, y que las políticas restrictivas, que a veces son las que no nos permiten poder avanzar. Pero por otro lado también se presentan oportunidades, pues avance exponencial del sector de la inteligencia artificial, como he dicho anteriormente, y también por las expectativas de crecimiento económico que hay en España. Como he dicho antes, en el entorno económico, el Producto Interior Bruto tiene previsiones de crecer, y también hay previsiones de nueva creación de empleo, por lo que hay expectativas de crecimiento económico. Bien, esto es todo sobre mi empresa, Asia Social Limitada Unipersonal, de asesoramiento empresarial y jurídico de la inteligencia artificial, y ahora daré paso a hablar sobre los aspectos contables y financieros en el este. Bueno, ahora vamos a analizar los aspectos financieros y contables. Vamos a empezar hablando del momento T0.
en el balance, que este es el balance de constitución, es decir, antes de que la empresa haga su actividad. Posteriormente hablaremos sobre la cuenta de pérdidas y ganancias del momento T0 para poder hablar posteriormente del momento T1, que es decir, cuando la empresa empezará a realizar su ejercicio económico. Para deducir el importe real es necesario multiplicar las cifras por 100, ya que están puestas en unidades monetarias para poder facilitar su comprensión y la explicación. A lo largo de la exposición vamos a atender a dos estructuras financieras que serán colocadas en la casilla F7. En esta celda cambiaremos las dos estructuras financieras, una con 30 unidades monetarias y otra por 90 unidades monetarias. También trataremos dos revestimientos jurídicos. El primero que trataremos será la responsabilidad limitada unipersonal, la sociedad limitada unipersonal, es decir, la sociedad con la que comenzó fundada mi empresa, y posteriormente se hablará sobre la forma jurídica del empresario individual. La diferencia entre ambas formas jurídicas se puede comprobar tanto en la celda K18 de 27,63 unidades monetarias como en la celda M15 con 9,72 monetarias. En el caso de una sociedad limitada unipersonal, la celda K18 debe ser o positiva o mayor, puesto que esta celda hace referencia a la retribución que se recibe como capitalista. Mientras que si se es una empresa individual debemos fijarnos en la celda M15, ya que esta celda hace referencia a la retribución que se obtendría como acreedor, por lo que esta celda también debería ser o positiva o mayor. Bien, vamos a comenzar hablando sobre la sociedad limitada unipersonal con una estructura financiera de 30 unidades, como tenemos aquí puesto, como 30 unidades monetarias como recursos propios. Bien, hablaremos primero, en primer lugar, del balance. Aquí encontramos el activo no corriente. El primer activo no corriente que encontramos es el de 30, inmovilizado intangible. Este inmovilizado intangible son derechos susceptibles de elaboración económica, son identificables, tienen carácter no monetario y se carecen de apariencia física. El 33% sería su cuota de amortización, que la amortización influye posteriormente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta cifra hace referencia también a la amortización acumulada, que en este caso es cero. La amortización acumulada es el proceso económico contable que se refiere al proceso de distribución en el tiempo de un momento duradero. En este momento es el T0, por lo que en el balance de constitución no se produce una amortización, ya que no se ha comenzado la actividad del ejercicio económico. Posteriormente encontramos el inmovilizado material, que es 80. El inmovilizado intangible, que se me había olvidado, podrían ser como aquellos programas informáticos, la página web, todo lo que carece de apariencia física. Mientras que el inmovilizado material, que presenta una amortización del 20%, serían aquellos material de oficina, por ejemplo, como sillas, mesas, los proyectores, cualquier cosa que tendríamos allí en la sala de reuniones o en la sala de despacho. Como en el caso anterior, la amortización acumulada sería cero, porque como he dicho, en el balance de constitución no se ha empezado el ejercicio económico. Luego tenemos las inversiones financieras. Las inversiones financieras son aquellas inversiones en activos financieros. Debería ser cero, ya que la empresa, si ha comenzado y está en el balance de constitución, todos sus recursos serán destinados a la formación de la empresa. Pero bueno, podríamos decir que nuestra empresa tiene una cartera de inversiones para obtener una rentabilidad. ¿Y por qué hacemos esto? Pues no tiene relación con el objeto social, pero como nos puede ser de utilidad los conocimientos adquiridos en finanzas, pues para poder obtener un plus de rentabilidad, pues hacemos inversiones financieras en cartera. Bien, luego hablaremos del activo no corriente. Bien, una cosa. Este 0,20 sería la relación
que existe entre el activo circulante, este de aquí, y el activo no circulante. Estos activos circulantes se dividen en tres. Está el activo circulante, el realizable, el exigible y el disponible. Bien, el activo realizable sería el activo fácilmente convertible en dinero, pero que no se produciría esta liquidez de forma inmediata. Estaría el 20% de todo el activo, o sea, de 120. En este caso el realizable sería 12 unidades monetarias. Mientras que el exigible, que serían los clientes o los créditos, debería ser 0, por lo que cambiaríamos aquí y subiríamos aquí el 50% de los disponibles, ya que al comenzar el balance de constitución no se tienen clientes, por lo que todo sería o activo realizable o activo disponible en los bancos. Como podemos comprobar, al cambiar el porcentaje no se cambiaría ningún dato. Por lo que sumando ambos activos obtendríamos el balance de 144 unidades monetarias. Ahora vamos a hablar sobre el pasivo y los recursos propios. Nuestra estructura financiera va a estar formada por 30 unidades monetarias como retribución del capital de la sociedad limitada unipersonal. En primer lugar tenemos los deudos a largo plazo, que indican un valor de 91,20, mientras que la casilla esta del 7,90% podríamos decir que es el KIA, es decir, es el coste de la deuda a largo plazo. Este coste de la deuda tiene influencia en la cuenta de pérdidas y ganancias, como podemos ver rastreando, ya que influye en la cuota de amortización de las deudas. El pasivo de los deudas a largo plazo y los recursos propios sumaría un 121,20. Mientras que por otro lado encontramos los deudas a corto plazo, que mostrarían un 22,80 unidades monetarias, con un 5,40% de coste de la deuda a corto plazo. Este coste de deuda a corto plazo, como el anterior en el lado de las deudas a largo plazo, también influiría en la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que influye en la cuota de amortización de las deudas a corto plazo. Bien, el total de las deudas a corto plazo sería de 22,80 si se la sumamos al de 121,20 del pasivo a largo plazo y de los recursos propios, nos daría un valor de 144 unidades monetarias, al igual que en el activo, como nos tenía que dar el equilibrio contable. Si nos fijamos en la celda G13, el 95% nos muestra la cantidad de activo circulante que necesitaríamos para cubrir las deudas a corto plazo. Este valor es muy importante para poder conocer la financiación que podemos tener con el activo circulante. Ahora pasamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, y la primera celda que nos fijamos es la de M7, que son las ventas estimadas. Las ventas estimadas se calculan con la rotación, el 1,10, y el total del activo, 144. El número de la rotación lo encontraríamos al comparar las empresas que están en el mismo sector, y esta comparación la podemos encontrar en una base de datos del SABI. Estos ventas estimadas les debemos restar los gastos de personal con una cuota de amortización. Los gastos de personal debemos restarle también la cuota de amortización del 10 unidades monetarias, que se obtienen multiplicando el 33,33% por el importe del inmovilizado intangible, mientras que la cuota de amortización técnica del inmovilizado material del 16 unidades monetarias se obtendría multiplicando el 20% por el importe del inmovilizado material. Después encontraríamos otros gastos antes de intereses, que sería de 20, y al sumarse estos gastos nos daría unos gastos antes de intereses de 122,40. Si a las ventas estimadas le restamos los 122,40, que son los gastos, obtendríamos
un resultado antes de intereses de 36. Los resultados antes de intereses de 36 se les debe restar los gastos financieros, es decir, debemos calcular los intereses. Los gastos financieros de deuda a largo plazo se obtendrían multiplicando el coste de la deuda del 7,90% por el importe de la deuda a largo plazo, mientras que los gastos financieros de deuda a corto plazo se obtendrían del mismo método, multiplicando los costes de deuda a corto plazo por el importe de deuda a corto plazo. De esto, si lo sumamos, obtendríamos los gastos financieros de 8,44, que al restárselo al resultado antes de intereses, obtendríamos unos resultados después de intereses de 27,57 unidades monetarias. Si ahora nos fijamos en la celda M15, esta celda M15 del 9,72 se obtiene sumando los gastos financieros más la retribución del capital, que se tiene con el 8,40% por el importe de los recursos propios. El resultado después de intereses, el 27,57, es un resultado que se pasará al siguiente ejercicio económico, es decir, al t igual a 1, y se pasará a su pasivo como reservas, a su patrimonio como reservas. Ahora vamos a hablar sobre estos dos datos, sobre la rentabilidad económica y sobre el endeudamiento, los coeficientes de endeudamiento. La rentabilidad económica, es decir, el 25%, se obtendría como relación entre los resultados antes de intereses, es decir, el resultado antes de intereses dividido entre el activo de 144. Si ahora hablamos de los coeficientes de endeudamiento, podemos dividir el coeficiente de endeudamiento a largo plazo es entre 5,25%, que se obtendría dividir el pasivo a largo plazo entre los recursos propios, mientras que el coeficiente de endeudamiento general se obtendría dividir todo el pasivo entre los recursos propios. Bien, ahora vamos a hablar del balance del momento t es igual a 1, es decir, después de finalizar el primer año de ejercicio económico. Es muy importante para la vinculación entre balances esta fórmula que encontramos aquí. Esta fórmula nos indica cómo se obtiene el activo fijo bruto que es necesario para obtener una estructura financiera constante y rentable. La explicación a esta fórmula está aquí abajo, que nos dicen los supuestos que se deben cumplir para la obtención constante del activo fijo bruto, que sería igual al valor absoluto del aumento de los recursos propios más el coeficiente de endeudamiento a largo plazo por el activo neto menos las deudas a largo plazo, todo esto dividido menos 1 menos el coeficiente de endeudamiento a largo plazo. De esta forma se obtendría el activo fijo bruto, que nos serviría para poder calcular el activo del balance de nuevo año. El activo fijo bruto sería de 285,97 unidades monetarias, que al sumarse a las unidades monetarias del inmovilizado material, se obtendrían las nuevas unidades de inmovilizado material del momento t igual a 1, 365,97 unidades monetarias, mientras que el inmovilizado intangible no se vería variado porque no se aportaría ningún inmovilizado intangible nuevo. No obstante, la amortización en este caso sí que se restaría a los inmovilizados, debido a que al pasar el primer ejercicio económico estos inmovilizados presentan una amortización. Por otro lado, la inversión financiera no presenta ningún cambio y el activo no corriente, o sea, el activo circulante sí que presenta algunos cambios. Aumenta todo el activo y el activo exigible también aumenta porque la empresa, al llevar ya un año de ejercicio económico, tiene nuevos clientes, tiene créditos, por lo que aumenta. El 20% del
del total de activo sería el 75,99, que esto es el total de activo circulante. Si se suma el activo circulante al activo no circulante, se obtendría el valor de 455,97, que sería el importe del activo en el momento t igual a 1. Si ahora hablamos de los recursos propios del momento t igual a 1, obtenemos el valor de 27,63 unidades monetarias, que si nos fijamos de dónde viene, este valor viene del resultado después de intereses del anterior ejercicio. Este se incorpora a los recursos como reservas. El capital social, por lo que estará formado por el valor que se aportó en el inicio de la empresa, que lo aporté yo y que no he vuelto a aportar, por lo que esto sería el capital social formado. El 8,30% sería la retribución de capital, es decir, la retribución de recursos propios. ¿De dónde se saca esto? Se saca de la pestaña de referencias temporales, donde se indica el porcentaje de retribución de capital que se obtiene cada año. Bien. Ahora hablaremos del pasivo a largo plazo, que podemos fijarnos que ha aumentado, mientras que en el año t igual a 0 era de 21,60, este año es de 68,40. Y en el KI, es decir, el coste de la deuda, mientras que en el TC era de 5,40%, este año es de 5,30%. ¿Qué ocurre? Pues esto se debe a que la empresa ha aumentado su valor en el primer ejercicio económico. Esto nos permite mejorar las condiciones con nuestro banco, por lo que obtenemos capital ajeno a un menor coste. Lo mismo ocurre con las deudas a corto plazo. Las deudas a corto plazo son de mayores y el KI es menor. Y esto se debe a que al tener un mayor poder de negociación la empresa, pues tendrá repercusiones en la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que la cuota de amortización de las deudas también descenderá. La suma de las deudas a corto plazo con los recursos y el pasivo a largo plazo será de 455,97. Este dato será igual al importe del activo, por lo que habrá equilibrio contable. Por otro lado, el coeficiente de endeudamiento ha aumentado, y esto se debe a que tanto el pasivo a largo plazo como el pasivo a corto plazo como los recursos propios han aumentado, pero en mayor medida han aumentado el pasivo. Esto se debe a que al tener un mayor poder de negociación, pues la empresa se beneficia de esta financiación de los bancos, ya que al tener un mayor valor, los bancos les permiten financiarse a un menor coste. Bien, ahora vamos a analizar la estructura financiera de una sociedad limitada unipersonal si cambiamos su estructura financiera por otro valor. Antes estaban 30 unidades monetarias y ahora lo hemos cambiado a 90 unidades monetarias. Si nos fijamos, el 35,97%, si lo cambiamos a 30 unidades monetarias, es decir, menos recursos propios, aumenta, pero si lo subimos, disminuye. Este porcentaje de la celda de 8 es la relación entre los resultados después de intereses con los recursos propios. Esto quiere decir que si el porcentaje ha disminuido, significa que el 35,97% de los recursos propios es igual al resultado después de intereses. Otro cambio muy importante son las deudas a largo plazo. Si nos fijamos si lo cambio otra vez al 30, cambia y disminuye si aumentamos a 90 unidades monetarias. ¿Esto qué puede decir? Que pues que al optar no mayor financiación propia no hay necesidad de conseguir tanta financiación ajena, por lo que las deudas a largo plazo disminuyen. Esto también tiene una repercusión en los coeficientes de endeudamiento, por lo que si tenemos una menor financiación ajena, pues obtendríamos un menor coeficiente de endeudamiento, que es como que obtenemos al tener una estructura financiera en 90 unidades monetarias. Los cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
se centran aquí, ya que en las ventas y en los gastos de personal no se tienen ningunos cambios. Los gastos financieros serían menores, ya que las deudas a largo plazo han disminuido. El importe, al ser menor, pues obtienen menos gastos financieros. Esto que repercute, que se obtendría un mayor resultado después de intereses, porque si nos fijamos, si vuelvo a poner 30 unidades monetarias, disminuye. Si pongo 90 unidades monetarias, aumenta. ¿Esto a qué se debe? Pues que al no tener tantos gastos financieros, porque el importe de deudas a largo plazo es menor, pues se obtienen mayores resultados después de intereses. Esto beneficia al capitalista porque su retribución sería mayor. También hay que decir que su retribución inicial sería mayor. Si nos fijamos en los resultados, según van pasando los años, van descendiendo. ¿Esto qué puede ser? Pues que una mayor aportación de recursos propios inicial puede hacer que el resultado después de intereses pues vaya siendo menor, pero bueno, con un mayor aporte de recursos propios iniciales pues se solventan las deudas, porque como podemos ir comprobando, las deudas irían descendiendo. Si ahora cambiamos el revestimiento jurídico a un empresario individual, la diferencia principal entre ambos revestimientos jurídicos radica en esta celda, porque si vemos, se vuelve a cambiar de determinadas monetarias, cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras la celda K18 es la retribución del capitalista, la M15 es la retribución del acreedor y el rentista. Lo más importante para un empresario individual sería los gastos personales, ya que sería lo que se retribuye el empresario, y esta celda que sería la retribución como acreedor y rentista, que se obtiene de los recursos propios más la suma de los gastos financieros a largo plazo. Si la suma de la retribución del pasivo se la sumamos de largo plazo a corto plazo, obtendríamos bien, pues como podemos comprobar, al poner 30 unidades monetarias, si se resta los gastos financieros a los resultados antes de intereses, obtenemos un resultado después de intereses de 25,11. Pero si aumentamos a 90 unidades monetarias, disminuye este resultado después de intereses, al contrario de lo que pasaba en una sociedad limitada unipersonal, que este resultado después de intereses aumentaba al aumentar los recursos propios, porque había menos gastos financieros, por lo que aumentaba el resultado de intereses para el capitalista. Pero aquí, como la rentabilidad es para el acreedor o el rentista, al aumentar las 90 unidades monetarias, es decir, al cambiar la estructura financiera, se disminuye el resultado después de intereses, ya que el importe de recursos propios es mayor y el importe de gastos financieros a corto plazo es menor. Por lo que podemos concluir que en una sociedad limitada unipersonal, la estructura financiera que nos permite obtener un mejor resultado después de intereses es la de 90 unidades monetarias, mientras que en la empresaria individual la que mejor resultado nos aporta sería la de una estructura financiera de 30 unidades monetarias. Pues muchas gracias, esto es todo y esta ha sido mi presentación de Asia, Sociedad Limitada Unipersonal. Gracias.